Seguimos esta noche en Minuto 1 marcando el punto de encuentro con la realidad. Se acaba de ir Axel Kicillof, candidato a gobernador por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, planteando los temas de campaña, respondiendo a los dichos de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, pero sobre todo lo que le interesa a usted, planteando los ejes de un eventual gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Enseguida vamos a estar con Pablo Viró, que va a estar respondiendo a la andanada de los trolls VIP del empresariado y del gobierno. También Carlos Tomada, ex ministro de Trabajo, que encierra toda la ofensiva contra los sindicatos. Busca el gobierno implementar ya una flexibilización laboral de hecho. Y también vamos a estar con el doctor en economía, Alfredo Serrano, analizando en tiempos de campaña la coyuntura económica de la República Argentina. Pero vamos hoy, esta mañana, Tuni Coleman, en Página 12, mostraba un informe, una nota muy reveladora, porque el gobierno está basando mucho su campaña, los spots, en la construcción de rutas, de autopistas, de lo que el presidente dijo cuando inauguraron aquí el Paseo del Bajo, y sin lugar a duda una obra muy importante, pero que eso era algo concreto, cemento, y que se repetía a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Vamos a ver el informe que hoy presentaba Tuni Coleman en Página 12 de la propia Vialidad Nacional. Mira, la propia Vialidad que contradice a Macri. En la era K, como le gusta decir al oficialismo y al periodismo oficialista, se licitaron 7.840 kilómetros por año. En la era M, 3 años y medio, se licitaron 1.877 kilómetros por año. Se hicieron casi 5 veces menos obras. Datos de Vialidad Nacional que contradice a los spots del gobierno. Obras iniciadas y obras finalizadas. En la era K, 162 obras iniciadas por año y obras finalizadas 113 por año. En la era de Macri, obras iniciadas 67 por año, finalizadas 57 por año. Pese a hacer menos obras, se aumentó la estructura y sueldos de gerentes. Este es otro tema. El total de gerencias pasó de 3 a 28 y las subgerencias de 26 a 64, cuando después el gobierno habla de la eficiencia del Estado. No nos olvidemos que este gobierno fue el que más aumentó la planta de estados desde el retorno de la democracia, en secretarías y subsecretarías, algunas, ¿se acuerda?, kilométricas. A fines del 2015 había en ejecución más de 1.000 kilómetros de autopista. Hasta ahora solo se terminaron 240 kilómetros de autopista. De ese total, 150 las construyó la provincia de Córdoba con fondos provinciales. ¿Más barato o más trucho? Bueno, la obra, por ejemplo, del tramo Pilar-Pergamino de la Ruta 8 fue denunciada por sobreprecios. Pretendían pagarle a IEXA, la empresa que fue del primo presidencial Ángelo Calcaterra, 2.500 millones de pesos, 9 veces más que la licitación original del 2015. Dato de la realidad, Fernando Alonso, de un informe de Vialidad Nacional, ¿no? Sí, hay mucho más de esto, Gustavo. Es un análisis muy interesante, muy profundo. Esto es la base para acompañar un proyecto de ley que ya está en el Senado, pero todavía no tiene tratamiento. Por supuesto, las comisiones no lo están tratando. Recordemos que el Senado, el Congreso en general, está cerrado, salvo que al gobierno le interesa aprobar alguna ley. Te decía, este es un documento que acompaña un proyecto para declarar la emergencia vial. En este trabajo hay una mención muy interesante. El gobierno creó en el año 2017, una empresa de Vialidad Nacional, sociedad
anónima. Creó una empresa a la que le asignó las mismas responsabilidades que tiene Vialidad Nacional. Cuando se generó el escándalo por esta situación, dijo, no, esto es solo para que haga la autopista Riccieri porque teníamos unos problemas legales. Mentira, hizo un decreto aclaratorio donde decía era para la autopista Riccieri y para cualquier otra misión que le diga el Estado. El año pasado le asignó por 1.900 millones de pesos la reconstrucción de un tramo de la Ruta 9 en Salta. Están privatizando todas las obras que corresponden hacer a Vialidad Nacional a través de esta empresa que lo único que hace es convocar al sector privado, contratarlo, darle los fondos para que realicen las obras, una privatización encubierta de todas las obras viales del país. Bien. Un documento muy interesante que mañana seguramente, si tenemos más tiempo, Gustavo, lo podemos profundizar. Sí, vamos a profundizarlo mañana, Fernando, te tomo la palabra porque hay muchos más elementos, además un documento oficial de vialidad que contradice los spots actuales del gobierno y la prédica del gobierno. Esta noche también va a estar aquí con nosotros, porque hay muchas repercusiones a través de las redes sociales por los dichos de Oscar el Milico Aguad, negando la sublevación de los Carapintadas, negando los alzamientos. Sobre el final de la noche va a estar aquí con nosotros Federico Pollack, quien acompañó largos años a Raúl Alfonsín, quien mejor interpretó el pensamiento de Raúl Alfonsín. Así que Federico Pollack también, esta noche vamos a estar para rescatar lo que el gobierno quiere negar, parte de la historia trágica de la Argentina de hoy. Y fíjese en todo esto, ayer, hoy fueron enterrados los restos del expresidente Fernando de la Rúa, muchos salieron otra vez a agitar el fantasma de que algunos sectores políticos habían intentado un golpe de Estado, negando realmente lo que fueron esos 2 años, sobre todo el capricho de la Rúa de seguir, aferrarse a la política económica nefasta de Domingo Felipe Cavallo, desoyendo incluso a su propio partido, a la Unión Cívica Radical. Pero una vez más derrapó el diputado provocador. El diputado provocador que parece que su única función es las redes sociales. Fernando Iglesias, el diputuit, como le puso perfil. Mire la barbaridad que dijo ayer. Lamento profundamente el fallecimiento del doctor Fernando de la Rúa, a quien le dejaron una bomba de tiempo que no supo desactivar. El 5º presidente radical destituido con la decisiva colaboración de Perón y sus muchachos. Condolencias a sus familiares y amigos. Es decir, Fernando Iglesias resucitó. Nadie sabía que Perón había resucitado en el año 2001 para derrocar a Fernando de la Rúa. Las bravuconadas del diputado provocador que cada vez se va más al pasto como vocero oficial del gobierno y que cada vez queda más en ridículo. La verdad que muchas veces, porque hoy algún titular volvió sobre lo que provocan las crisis en la Argentina, las crisis son provocadas por las malas políticas de Estado, muchas de ellas impulsadas erróneamente por De la Rúa, que derivaron en la crisis del 2001. Muy bien, Pedro Brigger con la información internacional. Pedro, buenas noches. Buenas noches. Hace minutos nada más la Cámara de Diputados en Brasil aprobó una reforma jubilatoria. Es el primer turno, tiene que pasar todavía por varios procesos y llegar al Senado, pero esto es muy importante. Bolsonaro se juega con esta reforma jubilatoria. Esto era, perdón Pedro, que esto es de último momento y esto era, digamos, el gran objetivo de Bolsonaro, lograr reforma jubilatoria en Brasil. Efectivamente, la excusa, como siempre, es un recorte al déficit fiscal. Hay que recortar, hay que subir la edad jubilatoria.
Y además, un tema muy importante, en estos últimos días Bolsonaro liberó del presupuesto mucho dinero a diversos municipios cuando le preguntaron si esto no era la vieja política, que él había criticado justamente el hecho de comprar votos. Él dijo, esto estaba en el presupuesto, por lo tanto, lo que yo estoy haciendo es absolutamente legal. Ahora tiene que pasar por un proceso de enmiendas, pero hace minutos nada más lo aprobaron, 379 a favor versus 131 en contra. Esto se mira mucho en la Argentina, porque hay una idea de que si se aprueba en Brasil, también se podría aprobar en la Argentina. Las cuestiones no son automáticas, por supuesto, en Brasil la situación es muy diferente a la Argentina, pero el texto básicamente es muy similar. Son los argumentos que se esgrimen en prácticamente todos los países, porque si hay algo que se puede decir es que por lo general los economistas neoliberales no son muy creativos, llevan el mismo modelo de un lugar a otro y además lo vienen trasladando hace años, lo presentan como algo moderno, como algo liberador para la población. Por lo general estas reformas, yo te diría, Gustavo, casi siempre afectan a los sectores más pobres y más pequeños. Y totalmente, totalmente. Bueno, gracias Pedro, gracias. Juan Amorín, vamos a escena. ¿Qué tal, ¿Cómo Gato? andamos, Juan? Buenas noches. Bueno, hablando de Oscar Aguad, que la verdad no solamente derrapó con estas últimas declaraciones, sino que viene derrapando en toda la actuación y muy penosa sobre el submarino Ara San Juan. ¿Qué es lo que está pasando en el Congreso, Juan? Hay polémica ya en la comisión bicameral que está trabajando, recordemos, desde fines de 2017, desde que desapareció lamentablemente el submarino Ara San Juan, en un informe para determinar las responsabilidades políticas y los responsables autores de esta tragedia que se puede llegar a transformar en masacre de alguna forma si se llegan a confirmar ciertos puntos de las pericias que se hicieron sobre el submarino y de los distintos informes con los que contaba el Ministerio de Defensa en la previa. Los próximos días... Porque digamos acá está en un mismo parangón, no hay que dejar a nadie excluido. Las responsabilidades del Estado caben tanto para la tragedia de Once como para Totalmente. El submarino Ara San Juan. No nos equivoquemos, que el oficialismo no se equivoque en eso, porque los mandaron a la muerte a los muchachos del Ara San Juan. Totalmente, y la realidad es que el informe, hoy te voy a mostrar tan solo un punteo nada más, un informe muy reservado. Hay una carta muy dura de los familiares. Hay una carta muy dura de los familiares porque 4 integrantes del oficialismo que forman parte de la comisión bicameral están intentando de alguna forma, según refieren fuentes parlamentarias, boicotear este informe y quieren sacar sus propias conclusiones. ¿Quiénes son esos, se sabe? Sí, Guillermo Montenegro, Esteban Bullrich, Luis Petri y Olga Inés Brizuela, ¿sí? Todos de la UCR, del Espacio Cambiemos. Quieren salvar a Aguad. Quieren salvar de las responsabilidades al ministro Aguad y al presidente Mauricio Macri. Son estos 4 funcionarios. Acá están. Puede haber mucha polémica en los próximos días en cuanto a esto porque es un caldo de cultivo realmente lo que está ocurriendo. Es una olla a presión que puede explotar en cualquier momento. De hecho, muchos diputados e incluso los familiares del Ara San Juan están siendo muy prudentes en cuanto a la información que manejan y no están saliendo a decir todo. Es importante lo que decís vos, porque están esperando, mañana deberían firmar esto, ¿no? Mañana se hace la lectura del informe reservado con todos los integrantes de la comisión y estas 4 personas deberían firmar, aunque sean disidencia, pueden hacerlo, probablemente hagan Pero eso. ellos quieren hacer otro informe Quieren aparte. sacar sus propias conclusiones. Y quieren salvar la responsabilidad que tiene, evidentemente ya se sabe, Oscar Aguad en todo esto. Bueno, hoy te vamos a adelantar un poco cuáles son los responsables según este informe que va a salir ya, el informe final con las responsabilidades del Ara San Juan. Pero vamos a ver la carta de los familiares. Es realmente terrible la situación de los familiares del Ara San Juan, a quienes siempre les mandamos un saludo y toda nuestra solidaridad desde luego, porque realmente la están pasando mal y todos los poderes están siendo muy violentos con ellos. Señores diputados y senadores de la Nación, ha pasado mucho tiempo, dicen los familiares. Ustedes mismos vieron lo que nosotros vivimos muchas veces más, el olvido, el ninguneo, el maltrato y el destrato del ministro Oscar Aguad y del mismo presidente. Y sigue. Esto salió hoy, hace unas horas nada más, los familiares del Ara San Juan. No sé si tenemos, Charlie, la segunda parte de esta carta, en donde ya les advierte directamente de lo que va a ocurrir. Esto va dirigido a ustedes, a los miembros del oficialismo y a los que aún, sin serlo, no quieren firmar algo que comprometa al ministro de Defensa, Oscar Aguad. La pregunta es, ¿por qué?
¿Acaso no es suficiente todo lo que vieron y que nos tocó vivir? Acá ya dice directamente, compromete al ministro de Defensa Oscar Aguad. Y sigue, es realmente muy dura la carta y cuando hablas con los familiares se te pone la piel de gallina porque realmente los ignoran. ¿Acaso no leyeron el informe de Lezana? Nosotros lo repasamos, Sí. que se remitió el 5 de enero de 2017. ¿Acaso no leyeron el informe de Pérez Bachi? También lo repasamos acá, de septiembre de 2017, donde dice que al submarino no se le hicieron las tareas que necesitaba. Y esta última parte es muy dura. El ministro sabía todo y no hizo nada, e hizo y dijo barbaridades. Los familiares de Lara San Juan, ¿será que, como la Armada, tienen el mismo amor y lealtad al presidente y su ministro amigo? Por una maldita vez, necesitamos que se pongan en nuestra piel, honren a los muchachos y cuenten la verdad de lo que pasó y quiénes fueron los responsables. Les están diciendo a gritos ya los familiares de Lara San Juan. Esto es muy importante, Juan, que este es uno de los pocos programas que sigue Totalmente. toda la semana prácticamente, no olvidamos. Pero esto que dice del ineficiente ministro Oscar Aguad, los familiares. El ministro sabía todo y no hizo nada. E hizo y dijo barbaridades. ¿Será que como la Armada tienen el mismo amor y lealtad al presidente y su ministro amigo? Por una maldita vez necesitamos que se pongan a nuestra piel. Es muy duro, ¿eh? El dolor a flor de piel, que aparte de la justicia no ha tenido respuesta. Es que es muy violento, porque el Poder Judicial es violento con ellos, porque ignora este tipo de pericias, porque no activa la causa, recusaron a la jueza y sin embargo la Cámara les rechaza las recusaciones. Es violento por el Poder Político, que le echa la culpa a los pobres submarinistas que no se pueden defender. No, es muy violento realmente lo que están haciendo con los familiares. Esto es en exclusiva un punteo de lo que se va a ver en el informe final. Por respeto al enorme trabajo que ha hecho la Comisión Bicameral, no vamos a ahondar en detalles, pero sí vamos a contar brevemente un punteo de lo que se va a conocer en el informe final de Lara San Juan. Incluye la declaración de 60 testigos, funcionarios, militares, técnicos especialistas y familiares. La redacción está terminada, te decíamos, se va a leer mañana en forma reservada a todos los integrantes de la Bicameral. En el informe se determinan responsabilidades para Oscar Aguad, para su antecesor Julio Martínez, acá, candidato en La Rioja. Eso, es importante esto, porque vos te acordás que mostramos un informe que habla de que Julio Martínez estaba al tanto de las anormalidades que tenía el submarino San Juan, hizo la vista gorda y dejó igualmente que todo siga adelante. Ahora es candidato en La Rioja a gobernador, pero tiene responsabilidad también en esto. Terrible. Y también del presidente Mauricio Macri. Bueno, una aclaración es importante en cuanto a Armada. esto. Hay responsabilidades en distinto grado y en distintas instancias. Incluso va a haber responsabilidades políticas a que los familiares se hayan llegado a encadenar en Plaza de Mayo. Mañana se dará la lectura final en forma reservada, como contábamos. El próximo 18 de julio será la presentación pública del documento ante la sociedad. Ojalá como sociedad estemos a la altura de las circunstancias y acompañemos a los familiares en su reclamo. Y por último, los legisladores del oficialismo ya deslizaron la posibilidad de armar otro informe con distintas conclusiones y ante la negativa se plantean firmar en disidencia. Yo hablé esta tarde, como siempre, con algunos parlamentarios oficialistas de esta misma comisión y dicen que todavía no saben qué es lo que van a hacer, que van a esperar a mañana que se lea el informe. Pero vamos a, viene bien mostrar la cara de los legisladores que están impidiendo que este informe salga a la luz. Guillermo Montenegro, Esteban Bullrich, Luis Petri y la diputada o senadora es... Senadora la Brizuela. senadora Brizuela, Respeto a las víctimas, a los muertos y a los familiares del submarino Lara San Juan. Mañana la seguimos. Dale. Gracias, Juan. A vos, Gato. Gracias. Bueno, muy bien. Está Carlos Tomada, está Pablo Viró, gracias. Está Alfredo Serrano y... La tengo con Alfredo. ¿Alfredo? Sí, perfecto. Ah, perfecto. Yo soy de olvidarme, a veces digo, a ver si estoy metiendo la pata. Y después vamos a hablar también con Federico Pollack, que nos acompaña esta noche. Gracias, Federico, por venir. Bueno, Pablo Viró, ayer mostrábamos los WhatsApp de los empresarios durísimos, primero contra vos, después contra Sergio Palazzo. ¿Hay una ofensiva contra la dirigencia gremial del gobierno? Sí, claramente hay un intento de disciplinar y evitar que la protesta social sea liderada. Lo que hicieron con Sergio Palazzo no tiene nombre. La verdad, parecen desmemoriados, ¿no? La voracidad de los empresarios
por obtener ganancias en cualquier circunstancia llevó a que trabajadores tucumanos en los ingenios azucareros perdieran la vida, o que los delegados de la FOR, o sea, por un poco de respeto al movimiento obrero argentino y a las diferencias y a la lucha entre capital y trabajo, deberían llamarse a silencio. La intimidación a un dirigente impoluto, como es Sergio Palazzo, a quien ahora tildan de kirchnerista, pero cuando el kirchnerismo gobernó... Sí, que además es radical Sergio Palazzo, pero ¿no? Sergio Palazzo los enfrentó, sí, claramente. Sí. Es un fiel representante de sus laburantes. Así que cuando eligen los blancos, no los eligen por casualidad. Cuando le pegaban a Baradel, Baradel era la cabeza visible de 6, 7 sindicatos que peleaban con los docentes en la provincia de Buenos Aires. Yo soy la cara visible de los aeronáuticos, pero también, una vez más, somos 7, 8 sindicatos. Sergio Palazzo está referenciando a la Corriente Federal de Trabajadores, donde ahí hablaban recién en el informe de Vialidad Nacional, tenemos a los textiles, a curtidores, actividades que han sido devastadas, desde actividades que dependen del Estado como el ANSES o privadas puras que dependen de las pymes. Ahora, ¿por qué crees que han sido tan duros en atacarte directamente a vos y a tu gremio? Porque ustedes vienen denunciando todo lo que es la política aerocomercial de este gobierno, ¿no? Tiene dos patas. Una es ideológica, claramente, y para anticipar lo que se viene, porque es el sindicalismo que está reclamando. Nosotros, en ausencia de un liderazgo fuerte en la protesta social por parte de la CGT, lo estamos haciendo en forma más inorgánica, digamos, por un lado. Y por otro lado es porque no tienen respuesta. Cuando yo denuncio que los compañeros de Avianca no cobran salario, me dicen kirchnerista, como si fuera un agravio, ¿no? Como que yo le diga a Dietrich macrista. Que además no pertenezco al kirchnerismo. Vos le preguntás a Axel, que lo tenías recién, y le sacamos canas verdes a Axel. Ahora que haya terminado la gestión, Axel, Mariano Recalde, los... Está tomada, ahora le vamos a preguntar a Tomada si parte del pelo que le falta es por culpa de ustedes. Sí, ¿no? claramente le falta, pero le falta pelo por habernos sufrido, pero también cuando terminó la gestión, es justo reconocer que un montón de realidades que teníamos en la Argentina fueron mejoradas por la política. Totalmente. Ahora, los compañeros del Sol están sin trabajo. Carlos Tomada, que lo tenés acá, siempre se ruboriza. Pero una decisión que tomó él protegió a esos compañeros y hasta que se hizo cargo Dietrich de la política comercial, tuvieron trabajo. Los de LASA lo mismo, los de Avianca han perdido laburo. Andes pasó de tener 13 aviones a 3 en servicio. Y cuando vos los confrontás, tienen este discurso vacío que, no, mirá las obras, la infraestructura. Y la verdad vos decís, ¿por qué nos pegan? Porque no tienen respuesta. Porque son de carne y hueso. Vos hablás con un compañero, con un O porque piloto. les conocen los negocios, porque vienen denunciando los nosotros negocios, venimos Pablo. denunciándolo. Hoy tuvimos una reunión en el Ministerio con Dietrich, y de los funcionarios que estaban de media docena tenía a 3 denunciados penalmente. Entonces, no pueden hablar de esas cosas. Entonces ahora te pintan de opositor político, como si las acciones sindicales tuvieran un tinte político partidario. Son políticas sindicales de defensa propia. Totalmente. Obviamente vos te preocupás porque los empresarios nos puteen. ¿Sí? Si ellos quieren tercerización y precarización total, llamarte cuando te necesitan, que no tengas vacaciones, feriado full pago. Obviamente que el rol del movimiento obrero es antipático para el grupo empresarial, pero están pasando algunos límites, como esto con Sergio Palazzo, que no podemos dejarlo, porque ha costado mucha sangre en la Argentina. Y este tipo de políticas económicas terminan con mucho sangre en la calle, y siempre lo aportamos los laburantes, ¿no? Carlos, buenas noches, que venimos hablando mucho en estos últimos 3 años y medio, y lo antes, pero de esta política. ¿Vos ves detrás de esta ofensiva inédita, aparte contra estos sindicatos, por parte de los empresarios, ves intentos del gobierno claramente por ir desarticulando gremios, convenios laborales, flexibilización laboral? Desde el primer día que fueron gobierno. Nada de esto no se puede explicar si no empezamos por recordar la ofensiva presidencial y de sus principales ministros en contra de los trabajadores, en contra de los dirigentes sindicales, en contra de los abogados laboralistas, en contra de los jueces laborales. Formó parte de una campaña sistemática que produjo estos dos efectos.
Por un lado, el empoderamiento de los empresarios. Hoy los empresarios se consideran que están legitimados para decir cualquier barbaridad, que implica, por ejemplo, negar el derecho de huelga, un derecho constitucional. Eso es lo más grave, me parece. Ellos se lo cargan. ¿Y por qué lo hacen? Porque sienten un respaldo del gobierno. Y lo mismo pasa cuando atacan a los dirigentes sindicales. Porque ¿qué es lo que están atacando cuando atacan a los dirigentes sindicales? Primero, porque son la principal barrera para que se impongan las políticas que ellos quieren, pero fundamentalmente porque ellos lo que atacan son los derechos de los trabajadores. Y de cara, por ejemplo, a la implementación del acuerdo Mercosur-Unión Europea, necesitan sindicatos débiles, porque necesitan avanzar sobre los derechos de los trabajadores. Y esto es lo que hoy estamos viviendo. Todo eso se explica por la decisión de un gobierno de atacar a los trabajadores. Ahora, esto es una antesala porque el propio presidente ha dicho, si somos reelectos, lo primero que hacemos es la flexibilización laboral. Pero no tengas ninguna duda, como es, por el mismo camino, pero más rápido. Lo dijo el presidente delante de Vargas Llosa. Y esto es lo que ellos... Y esto lo están haciendo impúdicamente, ¿no? Ellos están diciendo hoy claramente, por ejemplo, que van a hacer una reforma previsional. Cuando a tu vecino ves afeitar, pon las tuyas a remojar. Lo que está pasando en Brasil es la antesala. Está claro que esta forma de pensar la seguridad social como la que tiene este gobierno ya se olvida de la necesidad de incluir, de la protección social. Lo único que le importa es que le cierren los números a costa de los jubilados, de las pensiones. Van a seguir ajustando, como ya lo están haciendo, sobre los jubilados y sobre los pensionados, con menos derechos, con menos movilidad jubilatoria. Fíjate todo lo que ya ha ido pasando en materia de seguridad social y encima nos anuncian que van por más. El presidente tuvo una reunión con empresarios que le dijo que en 90 días, después de la reelección, sale la reforma laboral. Y uno de los ejes es la generación de los colaboradores, esto que está tan de moda ahora, que son empleados que no están en relación de dependencia. Migoya, que fue uno de los que ayer mencionamos, dueño de Globanet, una de las empresas tan fuertes, le interesa este negocio porque dejan de tener empleados y pasan a ser colaboradores. Decían, vamos a ser todos monotributistas. Siempre lo han sostenido, es un sector profundamente antisindical, pero no solamente antisindical, antiderecho a los trabajadores. Ellos no aceptan que haya regulaciones que establezcan jornada de trabajo, que establezcan licencias. Quieren volver al siglo XIX, pero digámoslo, porque en Brasil la reforma que hicieron... Al preperonismo. Lo llevaron a comienzo de siglo, Gustavo, a comienzo de siglo. Sacaron una ley de residencia, como también sacaron a principio de siglo. Es muy grave lo que está pasando en el día a día, porque esto no es solamente una cuestión abstracta de los derechos de los trabajadores. Estamos hablando de la vida cotidiana de trabajadoras y trabajadores en la Argentina. Hoy realmente el nivel de incertidumbre que tiene la gente con respecto a si va a tener empleo, con respecto a si le va a alcanzar el salario, con respecto a si puede conseguir algún trabajo. Vos sabés que nosotros esto lo medimos en el centro de estudios. Sí. Mes a mes aumenta la cantidad de gente que vive en la incertidumbre. Y lo que produce sobre la salud. Pero claro, bueno, pero hay un senador actual, ex ministro, que decía que era muy buena la incertidumbre. Muy buena para los que nunca han tenido incertidumbre, para los que la viven cotidianamente. ¿Y vos creés, Pablo, que buscan la flexibilización, digamos, ahora debilitarlos los gremios para imponer esto que dice Fernando, que ya están preparando, si son reelectos, de ir con todo contra los gremios? En algunas actividades lo están haciendo de hecho. De hecho, cuando vos te cierran un emprendimiento, una pyme, una línea aérea, la oferta es precarizada totalmente. Pero ellos lo quieren institucionalizar claramente. Y cuando vos decís, bueno, te atracan control por mandato del gobierno, es puntualmente de los dirigentes que hemos manifestado cómo resistir. Y es natural, nosotros tenemos una manda de nuestros afiliados de resistir. Para eso estamos los sindicatos, así que no debería ruborizarse nadie. Vamos a dar la pelea para no perder derechos, para no perder los convenios, para trabajar en nuestro país en paz, porque este modelo que llevaron individualista, que confundió a muchos, está mostrando la peor cara. Así que, de cara a la organización y a la unidad necesaria sindical, los tipos operan para dividir. Totalmente. Pero
Claramente el objetivo es ese, es dividir a los sindicatos para evitar esa fortaleza que es el umbral de defensa que tenemos los laburantes, ¿no? Así que sí, estoy convencido. Alfredo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Gustavo. Han terminado con tu consultora, además Alfredo es doctor en economía, un trabajo muy interesante sobre la economía ahora, en los tiempos de campaña, ¿no? Hemos hecho un análisis dentro del CELAC, dirigido por un equipo de doctores en economía, Guillermo Glietti y otros, que le llamamos Macri, anatomía de una deuda inútil. Hemos intentado mirar qué hay detrás de la deuda. La primera gran sorpresa para nosotros ha sido que esto que estáis contando y relatando se hace que Macri con su deuda es lo mismo que un plan Marshall. Es decir, el equivalente de la deuda contraída por el gobierno de Macri en este tiempo es lo mismo que en su momento, posguerra, Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos le dieran a toda Europa y el camino de Europa fue reconstruir la economía y en este, por contrario, pues es un poco las cifras de desempleo. Se destruye. Es el valor histórico récord de disponibilidad de dólares que ha tenido una economía argentina en los últimos 40 años. Y esto no tiene parangón en la historia de la Argentina. A ver, tenemos una serie de placas. Vamos con la primera, Charlie, que para ir explicando a Alfredo, que es muy interesante, ¿eh? Macri es el que recibió más dólares de la historia, lo acabas de decir, ¿no? No por una lluvia de inversiones, sino por una lluvia de deuda. Fundamentalmente se explica el porcentaje tan alto en la obtención de esa cantidad de dólares disponibles que no tiene comparación ni con la dictadura, ni con la convertibilidad, ni con la etapa kirchnerista. Es el único país. Y lo interesante, nos preguntábamos entonces en el grupo de trabajo, es ¿y cómo usó ese dinero? Esa cantidad de divisas. Y lo más llamativo de todo es que 60 de cada 100 dólares, 60 de cada 100 dólares iba dirigida a partidas financieras, es decir, a una suerte de timba financiera, de casino financiero. Acá está, ¿cómo usaron los dólares Macri? Ahí está. 60% a partidas financieras. Es increíble porque además uno observa que, claro, cuando el 60%, 60 de cada 100 dólares que ha tenido disponible este gobierno lo ha lanzado simplemente a la cuestión financiera, y de ese valor, lo llamativo es que si miras un poco más, 36 dólares de esos 100 se fueron a fuga de capitales. Entraron y salieron. Y de hecho, cuando uno mira otro porcentaje importante, 20 dólares de cada 100 era para pagar deuda e intereses. Y otro poquito para repatriar dividendos para las grandes empresas. Es decir, todo fue prácticamente para la fuga. Nada en infraestructura, que es lo que creo que muestra la próxima placa. ¿En qué se podría haber usado este endeudamiento tremendo que está dejando Macri? De hecho, Gustavo, hicimos un análisis muy simple. Si hubieran usado las divisas, la cantidad de divisas disponible, de una forma promedio como se hizo en los 30 y tantos años anteriores, ni siquiera solo en la etapa kirchnerista, se hubiera crecido económicamente en un 8%. Se hubiera obtenido 4 billones de pesos adicionales. Se hubieran creado 130.000 empleos. Y ahí veíamos en la placa que precisamente ¿no? veíamos un equivalente de cuántos hospitales se hubieran construido. 3.700 hospitales. 32 años de asignación universal por hijo, financiado solo por no haber despilfarrado la cantidad de divisas que había despilfarrado este gobierno. Es llamativo porque la pregunta es ¿cómo se puede usar tan inútilmente, tan ineficientemente? Y no lo hablo desde la justicia, porque ellos creo que no le interesan, sino lo hablo desde su propio criterio. Los neoclásicos, los neoliberales siempre hablan de ser eficientes, somos más eficientes. No, es que de cada 100 dólares, solo 23 iba dedicado a la actividad productiva. Solo 23, un cuarto de cada divisa que llegó al país, insisto, en un momento récord, por el endeudamiento, fue dedicado a la producción. Mayoría fuga, otra cosa pagar deudas con intereses, y lo interesante también, muchas importaciones ociosas. Claro. O sea, no vale para nada porque eso es economía ficticia. ¿Y cómo impacta todo esto en la campaña? Porque el gobierno justamente de esto no quiere hablar de la economía. ¿Importa en una campaña la economía? En las dos encuestas que hemos hecho, ahora estamos en campo de nuevo, tendremos a finales de este mes los próximos resultados. Lo llamativo es que a la gente lo que le importa es que cambia su patrón de consumo el fin de semana. Deja de consumir ocio, restaurantes, cines. Deja de consumir bienes básicos porque tiene que alterar su patrón de consumo. Es decir, la gente lo que le importa no es el tipo de cambio, es cómo su cotidianidad, el día a día, el miedo a perder el empleo. Hablabais antes, el 75% de la ciudadanía argentina tiene miedo a perder el empleo. Eso genera una expectativa que no se modifica de un día a otro. Es muy llamativo el tema de los sentimientos. Macri provoca un 47% de rechazo.
Y eso no se transforma de un minuto a otro porque el tipo de cambio quede estable, porque cuando vas a comprar la inflación es elevada, porque el empleo no existe, porque tu tipo de cambio en el fondo no es que tenga dólares disponibles, sino lo que tiene son pesos y tienes que afrontar una vida en pesos. Gracias, excelente. Gracias a vosotros. Esperamos ansioso al fin de mes la última encuesta. Lo tendremos. Claro, Carlos, ¿no? Pero clarísimo, clarísimo. La deuda... La comparación casi me llamó también la atención, la comparación con la posguerra, ¿no? El plan Marshall. No, claro, lo que pasa es que el plan Marshall lo afectaron a construir y a fortalecer el estado de bienestar y a lo productivo. Y acá esa misma cantidad de dinero lo utilizaron para pagar intereses, para fugar, ¿no? Exactamente lo contrario, casi los dos modelos, ¿no? Por eso de lo que se trata en el caso de la Argentina es esto que dice Alberto, ¿no? Hay que prender la luz de la producción, del trabajo, hay que ponerse de pie y volver a transitar el camino, a ver, que mejor transitan los argentinos, porque a mí, cuando hablan esta gente de oficialismo actual, que habla de los vagos, porque dentro de la ofensiva contra el trabajo estaba también el tema de la vagancia, ¿no? Los argentinos lo que quieren es trabajar. Totalmente. Siempre que se produjo, se generó empleo, lo que ocurre es que los trabajadores y las trabajadoras quieren y necesitan eso. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Basta. Gracias, Carlos, como siempre. No. Gracias, Alfredo. Gracias, Pablo. Gracias. Bueno, vamos a la pausa y enseguida con Federico Pollack. Vamos, el negacionismo M, las barbaridades que dijo hoy el ministro Oscar Aguad, quien mucho tiempo compartió con Raúl Alfonsín. Vamos a hablar hoy un poquito de historia necesaria para recordar a aquellos que intentan negar nuestra historia reciente. Ya volvemos.